Bueno, hace 1.000.000 de grados acá, porque estamos en verano, e igualmente me parecía importante contarte esto. Hay un momento en que te das cuenta que algo no está funcionando. Puede ser que mandaste un email y para contestar te demoraste el triple de lo que normalmente te demoras. Puede ser que contestaste de una manera que no te gustó como sonó. Pero son señales, no es algo así como ¡pum!, sino que pequeñas señales que te está mandando tu propia capacidad de que algo no está funcionando bien. ¿Y cuál es el tema? Que a veces ignoramos esas señales porque no es algo que aparece de golpe, sino que se viene sumando, y capaz lo notas y capaz no, porque simplemente choca con tu propia idea de que vos podés resolver esto. Entonces, si podés resolver esto, ¿por qué te pasa que en este momento para responder estás dándole tanta vuelta? Entonces, el es la señal y también es el dolor que te produce esa señal. Entonces, claro, ¿cuál es el tema? Por ahí sí lo notas, o sea, por ahí o sea, lo dejas pasar, no pasa nada, ok, pero por ahí sí lo notas. Y cuando lo notas, querés hacer algo al respecto, porque claro, vos decís, tengo este problema, le aplico la solución A, machaco, machaco, machaco y funciona. Bueno, no es tan sencillo, porque si agarras, por ejemplo, y pensás que en este caso es más una cuestión de falta de conocimiento, entonces decir, bueno, voy a hacer un curso sobre este tema, es una cuestión de que no me estoy organizando bien, entonces tomo, no sé, uso una matriz de priorización, me hago, no sé, un curso de Getting Things Done o lo que sea, como para gestionar el tiempo. O también puede ser decir, pucha, estoy recansado, necesito dormir más y te vas a dormir. Perfecto. Pero cada una de esas soluciones toca una parte del problema, no está metiéndose en el cuál es el quid de la cuestión. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Para empezar, no soy neurocientífica, pero sí me gusta mucho la neurociencia. Hice cursos al respecto para aprender más de podcast, honestamente, y de aplicación real de la vida, que de lo que he aprendido así en cursos y demás. Soy ingeniera industrial, tengo un máster de un MBA de Columbia University y he trabajado en McKinsey. Entonces, lo que explico es más de la experiencia más que de la teoría. Pero igual creo que te puede servir. Entonces, por eso estoy gastándome el tiempo en grabar esto, con el calor que hace, como para que te llegue este mensaje porque seguro no lo estás escuchando. ¿Qué pasa? No quiere decir que te quedaste sin capacidad, sino que, para ponerlo sencillo, nosotros somos hombres y mujeres de caverna, que estamos preparados para sobrevivir en la intemperie, con leones cayéndonos encima y cosas por el estilo, y bichos que nos quieren matar y demás, que estamos contestando mails después de 5 o 6 cafés del mismo día, y estamos como una tensión permanente que nuestro cerebro no evolucionó lo suficiente como para el mundo en el que vivimos hoy. Nuestro cerebro está pensado para sobrevivir y para procrearse. Vamos a decirlo así para hacerlo sencillo. Pero básicamente nosotros nos enfocamos, o sea, nuestro cerebro está preparado para que cuando hay una amenaza, léase un rinoceronte en la selva o un email de un cliente enojado, toma la posta la amígdala. La amígdala es como un director de orquesta, porque no tenemos capacidad infinita y energías infinitas para estar actuando ante cualquier input que tengamos, sino que nuestro cerebro agarra y dice, ok, ahora estoy en riesgo, estoy en peligro, entonces amígdala, ponete al mando y coordinar las acciones. ¿Cuál es el tema? Que nuestra capacidad de pensamiento creativo, innovador, de la empatía y todas esas cuestiones está alojada en otra parte, que es en el cerebro, en la corteza prefrontal. ¿Qué pasa? Esa corteza prefrontal es como una Ferrari y la amígdala es un Citroën 13B. Sencillamente necesita mucha energía para funcionar.
sea, tarda tanto que tarda 25 años en madurar para decir funciona perfecto. Entonces, toda esa capacidad de entendimiento de cuestiones complejas, empatía, confianza en otros y demás se ve un poco disminuida. Entonces, ¿esto qué implica? Que no es que se te borra la cabeza y que se te frena, pero cuando estás en riesgo, la energía que llega a la corteza prefrontal empieza a disminuir. Entonces, no está funcionando del todo bien. Ya desde el vamos, el cerebro recibe un montón de inputs que no puede procesar. O sea, recibe una catarata de información todo el tiempo, sensorial, auditiva, no importa, pero le viene un montón de inputs todo el tiempo. Y el cerebro no tiene esa capacidad de leer todo qué implica cada cosa, sino que agarra un par de datos y según nuestra historia, nuestro paradigma, nuestras creencias y demás, hace una historia con eso. Con ese par de datos, y, o sea, yo le llamo los shortcuts, los atajos que hace el cerebro para contarse la historia de la realidad que está dando vuelta. ¿Cuál es el tema? Cuando uno está estresado, esa capacidad de usar shortcuts aumenta, porque claro, tiene menos capacidad de procesamiento de datos, entonces lo que hace es contarse más historias a partir de las lecturas que hace. Entonces ya de por sí tenés una lente que te está frenando más de lo habitual porque estás bajo modo amenaza. Entonces, eso implica que ya estás jugándola en contra, básicamente. Cuando además ese modo de amenaza te viene y te... Me perdí un segundo, para. Bien, vuelvo. El modo amenaza te pone ese filtro que hace que uses más shortcuts. Ese modo amenaza también o sea, como que te cuenta una historia a partir de esos puntitos y lo que hace es tomar estrategias que ya sabe usar, que ya sabe que funcionan para resolver la situación que tenés delante. Entonces, ¿qué implica eso? Que hay cuestiones que hiciste una y otra vez que te funcionaron en el pasado, que cuando estás estresado va a venir como, no sé, como una bala para que lo hagas. Entonces, eso lo que hace es que cuando estás más estresado, estás en una zona de pánico, vas a venir a usar los automatismos que aprendiste por repetición. Entonces, ¿qué implica? Que por ahí estás en una situación nueva y no necesitas esos automatismos, pero te aparecen. O sea, vos decís, pucha, yo sé que tengo que delegar, yo sé que tengo que innovar, sé que tengo que pensar, sé que tengo que respirar, y todo lo sé perfectamente cuando estoy tranquilo. Cuando estoy estresado, sale todo así a mansalva y te das cuenta que no funciona del todo bien tu capacidad de innovar cuando estás presionado. Para otro video, funciona, pero a menos, a medias, digo. Entonces, pucha, como ejemplo, en mi caso, yo me pasaba que trabajaba como asociada en McKinsey, que es una consultora muy prestigiosa, por si no la conocen, que me tocó un workstream muy grande y tenía muchos senior partners que me estaban respirando en la nuca todo el tiempo y estaban como queriendo ver, a ver, Flor, entregar los resultados, a ver qué hay, qué vas a encontrar, dónde está el impacto, o sea, me estaban presionando mucho. Yo tenía que hacer un gráfico que era una variable fija y una variable, ¿cómo se llama? No exponencial, sino también lineal, pero que cambiaba con el tiempo. No con el tiempo, con los dólares, no importa. Pero básicamente era un gráfico de dos líneas que se intersectaban. Eso. Y yo, sin embargo, estuve una hora mirando la pantalla porque no sabía cómo empezar con eso. Y como contexto, yo soy ingeniera industrial. O sea, yo sé hacer gráficos. Pero en ese momento no podía acceder a toda la capacidad que tengo para resolver ese problema en cuestión. Entonces, eso es algo que te puede pasar, que vos decís, la capacidad está, pero no estoy teniendo acceso a esa capacidad. ¿Por qué? Porque el estrés que estoy teniendo y la amenaza que estoy sintiendo hace que esté jugando con las manos atadas atrás, básicamente. Entonces, mira, lo importante es esto, no es algo que es para siempre, porque así como el mecanismo funciona, también hay formas de darle señales de seguridad para que vuelva a estar online
mi criterio. Entonces, no es que me superó la situación, entonces tengo que sí o sí darme por vencido, porque tu capacidad está ahí. Pero en este momento está con un par de ataduras y un par de cuestiones que hacen que no funcione del todo bien. Entonces, las típicas acciones que se hacen son mejorar la productividad, como decía antes, organizarse, tener como matrices de prioridad y tener cuestiones que trabajan solamente en el trabajo en sí, pero no atacan la parte cognitiva. Después puede ser que hagas como acciones para mejorar tu bienestar, como dormir mejor, hacer ejercicio, descansar, que eso siempre está bien. Pero el problema es que puedes estar descansado y igualmente cuando estás trabajando, el estrés te venga así encima y no sepas qué hacer al respecto. Y la tercera, para que me acuerde, porque me la olvidé. Sí, estudiar más. Hasta. Algo tan sencillo. Estudiar más, leerte más cursos y demás. Pero, claro, entenderlo cognitivamente, cuando estás tranquilo, no implica que lo vas a poder hacer cuando lo necesites. Entonces, claro, te pasa que vas, lees un libro y decís, esto es lo que voy a hacer la próxima vez que me pase. O haces un curso, practicás un par de veces y decís, perfecto, esto es lo que va a pasar. Pero después, cuando estás con las papas quemando, cuando la presión subió, ahí te pasa que lo que pensaste perfectamente no tenés cómo hacerlo. Y de momento volvés a recaer en lo que hacías antes. Entonces, ¿yo por qué hablo de esto? Porque lo trabajo, porque ayudo a personas que están, o sea, no personas, profesionales, que son personas, todavía no trabajo con IA, pero no sé qué va a quedar eso. Capaz que este chiste no funciona demasiado bien en un par de años, pero sí trabajo con profesionales que están en transición de rol, que están en este proceso de que salieron de su zona de confort, salieron de su zona de crecimiento y ya están en una zona de pánico. Y lo que hago es ayudarlos a volver a esa zona de crecimiento. No te digo de confort porque es mentira. O sea, cuando uno está en una situación nueva, un rol nuevo, mayor responsabilidad, necesita seguir creciendo sus capacidades para jugar ese rol. Pero lo importante es volver de la zona de pánico a la zona de crecimiento para que eso pueda suceder. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Trabajando con leyendo el sistema decisor. ¿Qué implica esto? No necesariamente tomando decisiones correctas, sino leyendo desde qué punto estoy tomando esas decisiones que estoy tomando en este momento. O sea, leyendo el sistema completo, y así como suena, el sistema completo, para entender por qué estoy tomando las decisiones que estoy tomando y tener capacidad de leerlas y cuestionarlas si es necesario en ese momento. Por otro lado, es estableciendo límites operativos de antemano, cuando todavía la presión no está, o sea, no estoy en el momento álgido, en el momento en que estoy que no puedo con mi vida, sino antes tener un plan de acción para actuar cuando toco un límite operativo. Y por último, algo importante es desarrollar la capacidad de regular el estrés que estoy sintiendo en ese momento, porque tanto leer el sistema decisor como aplicar un límite que lo tengo preestablecido implica que yo tengo que tener una capacidad de acción que si yo estoy en una zona de amenaza, es probable que no la pueda ejecutar. Entonces, con los tres componentes, es trabajando en leer cómo estoy tomando decisiones, trabajar en mis límites operativos que me permiten tener una performance que se pueda sostener en el tiempo, sabiendo que no soy una máquina, y también aprender a regular en tiempo real para que poder ejecutar esas dos acciones. O sea, eso es sencillo. Si algo de esto te resuena, mandame un mensaje. O sea, igual esto es YouTube, así que te voy a mandar el link de LinkedIn para que me escribas, en todo caso, y me buscas por ahí. Eso. Espero que te haya dado una visión un poco más amplia de qué te está pasando. No estás roto,
de vuelta o rota, estás en un momento en el cual tu cerebro está haciendo lo mejor que sabe hacer, que es sobrevivir.